entonces, empezamos. Lo primero es el título, por la ciencia a Dios. En primer lugar voy a hablar, solamente para empezar, qué entiendo por ciencia en esta charla. Después la definiré mejor, pero a priori, para empezar a caminar y saber de qué estamos hablando, voy a referirme a ciencia como el conocimiento natural, empírico, matemático, lo que entendemos todo el mundo en la calle por ciencia, ¿vale? Aquí habrá que discutir sobre el concepto de Aristóteles de ciencia y estas cosas que habéis estudiado, pero no lo voy a hacer. Solamente me aclaro términos. Ciencia me refiero a lo que todo el mundo en la calle entiende por ciencia. Experimentos, matemáticas. Y por Dios tampoco me voy a meter. Los grandes manuales dedican toda una gran parte inicial a explicar, bueno, si vamos a hablar de por la ciencia a Dios, habrá que ver qué queremos decir por ciencia y qué queremos decir por Dios. Somos creyentes todos, vamos a asumir Dios, vamos a asumirlo como realidad trascendente, en principio, una realidad superior, y no defino más, ¿vale? Ahora, el título, por la ciencia de Dios. Estamos en interrogantes, de hecho parecía más bien una admiración, ¿no? Por la ciencia de Dios. Normalmente se ponen entre interrogantes. Por la ciencia de Dios. Fijaos que afirmarlo ya es una toma de postura que no suele ser la habitual. La postura habitual suele ser esta. La inmensa mayoría de la gente con la que tratáis en la calle se piensa a sí mismo como Gandalf luchando contra el Balrog. Bien, creo que seis, conocéis la referencia de los Señores Anillos y si no, esto ya no he hundido. Pero en cualquier caso, es la lucha del bien contra un monstruo gigante. Muchos consideran que Dios es ese monstruo gigante que viene a derruir la civilización occidental, la luz de la razón, que es Gandalf. Otros muchos consideran que la ciencia es ese monstruo gigante, demoníaco, infernal, que viene a destruir la sensatez de la religión, del mundo ordenado y del Dios que se nos ha querido revelar por el amor. Esta suele ser la postura habitual, pero no es la única y desde luego no es la que nosotros en principio vamos a tratar. El estudio de las relaciones entre ciencia y religión es el título, digamos, el capítulo original de todos los tratados sobre este campo de teología de la ciencia o de ciencia y religión como tal. Se considera que Ian Barbour, que es un laico que ya falleció, estableció en los años 60 más o menos una clasificación que se ha convertido en canónica, que es la que os pongo aquí, salvo que ha añadido una modificación que la incluye Udías, Agustín Udías, también está por ahí el libro. Este es un jesuita que en el ámbito hispano parlante es una de las grandes referencias en el campo de ciencia y religión. Mariano Artigas ya ha fallecido, Agustín Udías, este está vivo y es un hombre encantador, que fue el director del departamento del que yo trabajaba, con lo cual le tengo mucho cariño, y añadió el campo de complementariedad. Para situarnos, estas serían como las 5 categorías donde se puede mover, donde históricamente se han movido, hemos dicho, las relaciones entre la ciencia y religión. Conflicto, independencia, diálogo, complementariedad y por último, integración. Veis que ya visualmente os estoy indicando que hay 3 en equilibrio y otras 2 que creo que no lo están, ¿no? Pues por ahí vamos a ir. La primera postura de conflicto es la que he contado al principio, Balrog contra Gandalf. Es una postura en la cual se concibe que la fe y la razón, como instrumentos de conocimiento, viven enfrentadas, opuestas, por los opuestos del imán que se repelen. Aunque esta es la postura más extendida en la calle, académicamente prácticamente está superada, tuvo un vigor fortísimo en el siglo XIX, esos autores que establecieron, estos Renan, Catherwright, Renan incluso escribió una vida de Cristo, pero plantean justo esta oposición. No hay manera de compatibilizar estos dos conocimientos y se oponen. Están en lucha. Balrog contra Gandalf. A día de hoy, todavía a día de hoy, hay como 2 grandes focos de conflicto que viven desde esta perspectiva, de que la fe y la razón están enfrentadas en oposición. Una sería lo que podemos llamar literalismo bíblico, creacionismo, o sea, aquellas posturas intelectuales que sostienen, niegan la validez de la ciencia y afirman que los postulados de la Biblia y de la fe tienen también valor científico y niegan el valor de la ciencia. El extremo opuesto sería el cientificismo de corte materialista, que va al revés.
niega todo valor de conocimiento a la razón, a la fe, y considera que el único uso válido de la razón es el uso instrumental, matemático, empírico, el que llamamos científico. Esto es otra ideología. Y viven desde esta perspectiva, de la oposición. Luego hay tres categorías que yo agrupo. Me voy a permitir la libertad de modificar incluso a Barbour y a Budías, ¿no? Porque como ya que no están aquí, pues voy a adaptarlos porque hay cosas que me parece que son más luminosas entendidas de otra manera. Estas tres categorías plantean una relación positiva entre la fe y la razón, una relación de colaboración. Había distintos matices. La primera, independencia, fue la más clásica. Es decir, tú en tu casa, yo en la mía. La razón que se ocupe de su campo, la fe se ocupa del suyo, no chocamos porque son dos libros, hay dos verdades, se llegó a proponer el medievo, se considera que es Averroes, pues también está discutido, o sea que la idea de la doble verdad, del doble libro, es la verdad. Esto a día de hoy aún se sostiene, como esta radical independencia se ha propuesto en su pasado. Un teólogo, Karl Barth, habla de fideísmo, que va por aquí, desde la fe. Stephen Jay Gould, este hombre, propuso la categoría del NOMA, Non-Overlapping Magisteria, significa literalmente magisterios no solapables. Es decir, la ciencia enseña una cosa, la religión enseña otra, y no chocan. Y mientras no se meta la una donde la otra, no hay problema. Es una dependencia radical. La opción de diálogo tiene a mi juicio, bueno, no solo esto no es que lo piense yo, es lo que también se propone en los estudios, se busca o se propone Santo Tomás como el protagonista de esta categoría, ¿no? La idea de que reconoce una autonomía, claro que sí, cada uno tiene su campo, pero hay un posible diálogo. La ciencia puede iluminar a la fe, le puede dar herramientas, le puede dar campos de reflexión, le libera a la misma fe a veces de caer en ideologías y viceversa. La fe también puede iluminar a la fe, a la ciencia, ¿no? Hay un posible diálogo entre ambos. Complementariedad es dar un paso más. Es, no solo reconozco la autonomía, no solo reconozco el diálogo, sino que además considero o explico esta relación como una relación complementaria. Aquí Hans King, que es un teólogo, basándose en las interpretaciones del principio de incertidumbre principio de complementariedad de Bohr, es un físico, hablan de que la ciencia y la religión en realidad enfocan dos aspectos complementarios de una misma realidad. No solo es que haya un diálogo, sino que de hecho describen la realidad de manera complementaria. Bueno, la tercera categoría, la quinta en las categorías de Díaz, sería integración, que es un paso más. No solamente es que haya una independencia, un diálogo o una posible colaboración complementaria, sino que de hecho están integradas. Hay una identificación entre la razón y la fe. Esto entramos ahora en un tema delicado. En el artículo Barbour original, en algunas de sus versiones, hasta el 88, él habla de que considera que incluye en esta categoría la teología natural, es decir, el esfuerzo racional con la razón por alcanzar a Dios. Esto está reconocido como posible por el Concilio Vaticano I, de Filios, el segundo. Los comentaristas de Barbour consideran que en realidad no está hablando de eso, sino de una teología de la naturaleza, es decir, de utilizar la ciencia para demostrar a Dios. Yo, y esto es lo que me separo de Díaz y posiblemente de Barbour, yo creo que esta es la que nos ayuda más. La teología natural, como esfuerzo intelectual, creo que entra dentro de la razón positiva, es decir, la idea de que existe un Dios y yo con mi razón puedo llegar a conocer ciertos aspectos de Él, con más o menos dificultad, pero puedo llegar a tener una experiencia de Él como Dios Padre Providente. Esto es como nuestra fe, de Filios. Para mí eso establece un cierto diálogo, porque no niega la validez de la ciencia, ni de la fe, y tampoco las considera unificadas. Creo que es más luminoso pensar o clasificar esta relación desde esta perspectiva, desde una categoría de relaciones entre fe y razón que identifica en el fondo lo espiritual con lo material. Y por tanto,
llega a considerar que desde la razón, desde la misma razón, se puede comprender la fe. Y que la fe a veces, según qué autores, puede incluso llegar a ser una especie de explicación simple para aquellos que no tienen la razón o el conocimiento suficiente para llegar a eso. Esto es una de las visiones. No soy yo solo, aquí sigo mucho a Jackie. Ahora mismo se habla todavía hoy del diseño inteligente. Este es uno de los temas polémicos. El diseño inteligente nace, esto está documentado históricamente, de las posturas creacionistas. Cuando surge el debate en Estados Unidos acerca de si enseñar el Génesis en las escuelas como lectura científica y negar la teoría de la evolución, eso es rechazado, jurídicamente se niega esa posibilidad, es decir, esto es una ideología. Entonces, los autores fundamentales de esta línea creacionista cambian el nombre y hacen una presentación del creacionismo desde una perspectiva científica, en la cual el diseño inteligente como tal es una categoría también desastre, donde hay autores que hablan de diseño inteligente y hablan de muchas cosas. Pero el diseño inteligente, tal como lo estoy planteando yo, lo que viene a decir es que el proceso de la evolución biológica y cósmica es tan complejo, tan fortuito, tan complicado y difícil de explicar, que necesitas postular la intervención concreta de Dios arreglando fallos, ¿no? Esto es una postura del 19. Antes de Laplace consideraba que esto era lo que funcionaba, ¿no? Las órbitas de los planetas ya se sabía que eran inestables, entonces se proponía que Dios tenía que ir reconfigurando los planetas para que no se salieran de su órbita. Pues esto, pero exagerado, se plantea a día de hoy y se plantea con gente muy interesante. Kepler es un hombre impresionante, clásico en los manuales de física, que va un poco por esta línea. A mí, digo, no me termina de convencer. Incluso Teilhard de Chardin, jesuita, con aportaciones interesantísimas, pero es muy criticado precisamente por quienes le acusan de haber caído, no digo que haya caído, digo que se le acusa de haber caído en una reducción del ámbito espiritual al material, una integración tan radical que en el fondo estás negando la acción distinta de la materia. Sobre esto, precisamente, hay autores que intentan leer a día de hoy el Génesis como un adelanto bíblico sencillo del Big Bang. Entonces, hacen lecturas, podemos hacer lecturas con parábolas, es decir, ¡ay, mira qué bonito que nos ilusiona! Pero hay propuestas de calado científico, supuestamente, que llegan a decir, no, es que el Big Bang sigue así, o sea, el Génesis sigue la secuencia del Big Bang. Lo que pasa es que como Dios no les iba a explicar el Big Bang a los pobres hebreos, pues lo explicó con un cuentecito, pero primero es la luz, luego el agua, no sé qué. Entonces hay tratados enteros de esta compatibilidad. Esta Biblia, aquí en ese libro en concreto, a mí me hace mucha gracia, porque dice, los que postulan que el Génesis sigue la secuencia literalmente del Big Bang, cometen dos errores. La primera es que no sigue literalmente la secuencia del Big Bang, porque el Génesis propone que las aves surgen antes que los peces, y la teoría de la evolución dice lo contrario. Y segundo, que si tú consideras que el Génesis 1 es literal, entonces, ¿qué argumentos tienes para negar la literalidad de todos los demás capítulos de Génesis? Con lo cual entras en un problemón, porque Génesis 2, aunque hagas una lectura antropológica, termina con que Adán ha tenido a Caín, asesino, expulsado, Abel, muerto, y Set. Son 3 varones. Y luego Caín tiene miedo de que alguien le mate. Yo siempre pregunto a mis niños, cuando me preguntan en catequesis acerca de esto, digo, ¿quién le iba a matar? Si solamente había 3 personas, bueno, Adán y Eva, con él. Y segundo, que Set se casó y tuvo descendencia, y Caín también. O sea, como, por algún lado nos hemos perdido páginas del Génesis, si lo tomamos literalmente, ¿no? Bueno, convertimos muchas veces con esta teoría a Dios en un nuevo Dios tapabuceros. Es como esto es muy difícil y no lo sé explicar, pues entonces Dios mete el dedo y lo arregla. Esto que estoy diciendo un poco como un paródico, y por supuesto habría que matizar muchísimo, pero es uno de los riesgos en los que caen muchas veces autores teólogos que defienden una integración de la fe y la razón. Así que, como podéis ver por los colores y por mi explicación,
me parece que de entre las 5 categorías que propone Eurías, las 4 de Barbour más la suya, que considero que es más fácil y comprensible clasificarlas con este criterio que os he explicado de la relación entre la fe y la razón como oposición, colaboración o integración, yo me quedo con las 3 con distintos matices. Considero que entre diálogo y complementariedad, a pesar de que Eurías, un maestro emérito, la proponga como distinta, no hay en realidad mucha diferencia y que es una cuestión de cómo se enfoque. Independencia considero que es demasiado radical, pero desde luego es un postulado necesario para el diálogo. Así que, por la ciencia a Dios, sí, pero ni en oposición ni en integración, sino en diálogo. No soy el único que piensa así. Las frases del magisterio sacadas de contexto las puedes utilizar para lo que quieras. Así que, fiados de mí si os digo que tanto Juan Pablo II, Benedicto XVI, como el Papa Francisco tenían más frases buscadas sobre la relación justo entre la evolución y el creacionismo. Pero esta es más genérica y por eso me ha interesado más para hoy. Tiene que ver con la relación entre ciencia y religión. Y lo que viene a decir es justo eso. Primer punto. Es verdad que hay una autonomía, que hay que reconocer que cada uno tiene su campo y que tienen métodos distintos y objetos distintos. Y que cada uno tiene que tener su propia razón. Ahora, segundo punto. Cada una puede aportarle algo a la otra. O sea, no es una impura independencia. ¿Vale? Así que, basándome en la autoridad del Papa, os convenzo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es la ciencia? Ahora, una vez hemos visto estas relaciones y habiendo dicho cuál es la postura en la que yo me sitúo, vamos a retroceder. ¿Qué es la ciencia natural? Volvemos a decir. Hay 1000 definiciones. 1000 definiciones. La Sociedad Americana de Física intentó, en los años 90, intentó hacer una definición, entonces con concursos de definiciones entre todos los afiliados y abierto a todo el mundo. Bueno, al final terminaron abandonando porque no se ponían de acuerdo. Porque todo el mundo quería enfocar un aspecto concreto de la actividad científica. A grandes rasgos todo el mundo está de acuerdo en que tiene que ser algo de este estilo, pero luego llegar a definir es un campo complejo. A mí esta definición me gusta mucho. Es una definición que dio Zeeman en el 78 y que recoge Eurías en ese libro. ¿Qué dice esto? La ciencia es una actividad humana encaminada al conocimiento organizado de la naturaleza, basado en la observación y experimento, expresado en leyes y teorías por medio de un lenguaje que tiene que ser público, inequívoco, idealmente matemático. Esto es un morcilla para algún... Perdón, no me voy por ahí. Idealmente matemático, avalado por los controles de la comunidad científica. Ese es un apartado de lo que muchas definiciones de ciencia, incluso serias, olvidan. De esa definición se pueden sacar 5 características que son importantísimas tener muy claras cuando hablamos de ciencia, tanto para marcar las distancias como para considerar los diálogos. Primero, que es una actividad humana dedicada al conocimiento humano organizado, de la naturaleza. Aquí hay un campo que daría pie para solo una charla o un curso entero que tiene que ver con cuál es la relación entre el conocimiento científico y la ciencia como tal, la naturaleza, la realidad natural en sí, ¿no? Si queréis profundizar, luego este libro, por ejemplo, me parece que es magnífico. Alan Chance, que es esa cosa llamada ciencia, se dedica a todo el libro, tampoco es muy gordo, pero es densito, o sea que tampoco penséis que esto es una lectura para la piscina, a explicar las distintas formas de explicar la relación entre realidad y conocimiento científico. Básicamente, se podría resumir en eso, realismo o instrumentalismo. Con 1000 matizaciones que habría que hacer, y considerar que esto es un brochazo gordo sobre lo que habría que profundizar, la diferencia consiste en si considero que la ciencia describe, aunque sea de manera imperfecta e incompleta, una realidad objetiva, pero la describe, es decir, hay una relación real, o si considero que la ciencia es únicamente un aparato matemático que da la casualidad de que permite predecir algo que no sé muy bien cómo funciona y que da unos observables, ¿no? O sea, un instrumento o una relación real. Es muy difícil ser científico sin pensar en una realidad, una relación realista. Pero puede ser. Hay científicos que consideran que su ciencia es únicamente un aparato que no describe realidad. Einstein a veces tiene explicaciones donde habla de este estilo, como la mecánica cuántica, por ejemplo, que no tenía nada que creer en ella, consideraba que era eso, que la ciencia era en ese aspecto un lenguaje que daba la casualidad que funcionaba, pero no se había llegado a
a comprender cuál era el funcionamiento de la realidad, que era únicamente un modelo. Bueno, repito, esto daría para un curso entero. Un aspecto concreto que me interesa analizar es que hablamos de la realidad, pero, y ahí siempre hay que tener los pies bien firmes, hablamos de una dimensión de la realidad, que es la realidad cuantificada, material, corpórea. La quantitas, el accidente de quantitas, la cantidad, la teología aristotélica, la filosofía aristotélica, es precisamente el fundamento metafísico sobre el que se puede hacer la ciencia. Si no hubiera cantidad, no habría matemáticas, no habría relación numérica. Por ejemplo, Yaki en este aspecto es instrumentalista y considera, de hecho, como fundamento clave la quantitas, ¿no? Bueno, me enrollo porque no acabo nunca. Primer apartado. Segundo apartado, la experimentalidad. Todos entendemos que si hay ciencia, tiene que haber una posibilidad de un experimento, de una reproducibilidad en los experimentos, ¿no? En las experiencias. Por ejemplo, para hacer una idea, precisamente respecto a este apartado, se critica en algunos ambientes incluso la validez de la astrofísica y de la geofísica, que es mi campo, como ciencias. Porque dicen, no se puede hacer un experimento, tenemos que coger el universo, cambiarle las condiciones y a ver qué pasa, porque el universo es el que es. La física ha pasado igual, yo no puedo coger la Tierra y decir, venga, a ver, qué pasa, y si meto un poquito de agua en la placa tectónica, provoco un terremoto en Japón, a ver. O sea, eso no lo puedo hacer, no puedo reproducir esos experimentos, tengo que trabajar con modelos que hagan predicciones y comparar mis predicciones con un enorme plantel de observables que es el mismo universo o los observables geofísicos. O sea, yo defiendo evidentemente que la geofísica y la física son ciencia física, ciencia matemática pura, pero entendiendo lo que quiere decir, la experimentalidad es fundamental. Y otra advertencia, que también muchas veces olvidamos, que el experimento está definido por el marco teórico previo, es decir, ¿por qué pienso que voy a tener que ver o observar? Es falso la idea de que la ciencia parte de unos hechos, no, esto lo explico luego, pero es falso. Hay un marco teórico, formalización, matemáticas. Dice ahí un lenguaje expresado en leyes y teorías, una hipótesis, que sea un lenguaje inequívoco y claramente matemático. Pues la ciencia trabaja así, como trabaja con la quantitas, se explica en matemáticas. Publicidad, repetibilidad, es el otro aspecto. O sea, que el experimento sea repetible no solamente significa que yo lo pueda repetir, sino que además el conocimiento que yo aporto tiene que ser público y cualquier otro lo puede repetir. Esto es impresionante, pero a veces se salta por encima. Hace, 7 o 8 años, un par de años antes de que yo entrara al seminario por ahí, saltó un escandalazo en la ciencia impresionante porque un científico, no me acuerdo así de Hong Kong o Corea, no sé cuántos, había publicado, ¿tú te acuerdas de esto? Un coreano, Various Nature, o sea, la revista más prestigiosa, con una serie de afirmaciones sobre nanorobótica, ¿no? Haciendo unas cosas increíbles, replanteando todos los paradigmas. Todos los revisores, que es el segundo punto, que lo mezclo por grande, que esté avalado por los controles de la científica. Es decir, si yo digo algo, los demás, gente de nivel, tienen que comprobar si lo que estoy diciendo es verdad o no. Bien, pues en el caso de este hombre, todos los revisores no tenían la técnica en sus laboratorios suficiente para comprobar si las afirmaciones de este coreano eran verdaderas y publicaron los artículos, explicamos a la luz que el tío se había inventado resultados, que era todo mentira, y claro, el prestigio en Nature durante un tiempo cayó en picado. ¿Science fue o qué? Es decir, que la ciencia requiere esos controles. No todas las afirmaciones que yo haga, por muy numéricas y afirmaciones de laboratorio que yo ponga, eso no va a permitir que se convierta en ciencia, porque necesita ser verificado por otras personas que controlen que lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. De esta manera se intenta garantizar esa objetividad. Pongo entre interrogantes porque eso es otro campo de, no sé, epistemología, de conocimiento, psicología, lo que queráis trabajar, para ver cuáles son los criterios de objetividad. En la ciencia se trabaja con el criterio de intersubjetividad, es decir, las cosas son así, si yo las veo así, si tú los ves así, si otro ve así, y si un número suficiente de gente ve que eso es verdad. No es que se busque el consenso como tal, o sea, no es cuestión de votos, es cuestión de saber si verdaderamente
lo que estoy proponiendo está condicionado por mis propios presupuestos o no. De esa manera se intenta buscar la objetividad. El criterio de objetividad en la ciencia es la intersubjetividad que está basada en los controles de la comunidad científica. ¿Cómo funciona la ciencia? Método científico, pues igual hay conocimientos tendencias. A mí está, que no puedo dar la referencia porque no sé dónde la saqué. Esta me preparé cuando vi un curso y tengo algunos datos, pero así no la vais a ver en ningún sitio, que yo sepa. Al menos no la he podido rastrear. Vamos a empezar por el método clásico, es decir, comencemos por los hechos. Ahora luego lo discutiré, pero para intentar hacer la rueda. El método científico comienza, repito, por hacer comillas a esta frase, comienza con los hechos observados, empíricos, externos a ti. A través de ellos, por la inducción, que es un método filosófico que ya en sí es discutible, aquí tenemos todo el problema de la teoría del induccionismo. A través de la inducción se generaliza, es decir, siempre que congelo el agua hasta 0 grados se me forma hielo, luego una vez, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Con el caso de hacerlo, establezco una hipótesis que dice, bueno, pues el agua a temperatura ambiente, en presión atmosférica 1, se congela a 0 grados. La inducción nos permite pasar de lo particular a lo general. A partir de la inducción, establezco una serie de hipótesis, primer grado, una propuesta que yo hago, que si se verifica, entonces será una ley, que si junto a leyes verificadas establezco una teoría más amplia, y una serie de teorías homogéneas forman un modelo del átomo, un modelo de Big Bang. Cuando tengo el marco teórico, a través del marco teórico o desde el marco teórico puedo deducir consecuencias concretas, buscar unas ciertas, se llaman observables o predicciones. Puedo decir, bueno, pues entonces si esta ley de la comparación es verdad, independientemente de si estoy en España o en Japón, voy a hacer un experimento. Me voy a ir a Japón a ver si es verdad que la ley de la congelación a una atmósfera del agua en presión ambiente se sostiene. Entonces, de la teoría hago una predicción concreta, elaboro un experimento, compruebo, que este es el apartado que nunca sale en las películas y es el más rollo y el más importante, el registro y análisis de datos y de los resultados. Es decir, comprobar si todo esto es verdad. Yo me río un montón con mi madre cuando estamos viendo estas series de investigación criminal, ¿no? CSI y estas cosas, que es como, venga, hay que traer esto, hay que hacer nuestro programa, no sé qué, analízame los datos, y llega 10 segundos después y se y yo se lo digo a mi madre, bueno, 4 meses después, o sea, estos procesos son larguísimos y muy rollo, y además tienes que estar ser muy cuidadoso de que no te has equivocado. No. Bueno, pues cuando tú haces todo ese proceso de datos, compruebas si tu predicción y tu experimento coinciden con el hecho que querías observar. Y si sí coincide, pues entonces has validado tu hipótesis. Si no coincide, pues tienes que repetir, hacer otra, ver si es que has fallado en las condiciones del experimento, hacer una revisión, o volver a plantear otro experimento, o directamente negar la hipótesis. Ojo, el marco teórico previo, que ha sido lo que he empezado a adelantar antes, es fundamental en todo tipo de todos estos pasos. Esto es lo que muchas veces se olvida a la hora de explicar el método científico, y nos quedamos con un método que en el fondo es individualista. Primero, para ver en qué hechos me baso para establecer una ley, necesito una teoría previa que me ayude a discriminar. Esto es muy gracioso el ejemplo de Francis Bacon. Cuando estaba haciendo, este es un filósofo del 18, filósofo científico natural, en una época en la que estaba un poco mezclado, este hombre que estaba investigando la naturaleza del calor. Entonces tenía un método científico puramente empírico, experimental, que se llaman las historias naturales. Entonces este tío se dedicaba a compilar en su cuaderno todo tipo de experimentos que tuvieran que ver con el calor. Todos, así, sin criterio, entre comillas. Claro, juntaba tanto el calor que desprende el estiércol al componerse, como el calor que sientes cuando tocas hielo, como el calor que notas cuando acercas una mano a un juego. Este hombre, su marco teórico previo, le estaba obviamente condicionando, intentando mezclar.
La ciencia ha avanzado cuando ha intentado ir reduciendo ese marco teórico previo y haciendo hipótesis más concretas. La ciencia, tal y como la proponía Francis Bacon, las historias naturales, pues seguiríamos todavía viendo cuáles son las relaciones de calor con nuestra naturaleza también. Afecta a los mismos observables. Ese punto de partida inicial viene determinado por la teoría. La teoría, evidentemente, determina, condiciona las hipótesis. Yo hago hipótesis en función de lo que me cabe en la cabeza. Y lo que me cabe en la cabeza viene configurado por lo que pienso. La deducción, la experimentación, todos los campos, ¿no? El registro de análisis. El análisis de datos, por ejemplo, el éter. El éter se considera que era el quinto elemento, ¿no? Y cuando ya eso se pasó, ya se vio que la cosa era más complicada, se siguió postulando que el éter era esa materia sutil que llenaba el espacio. Esto venía determinado por un concepto previo, no existe el vacío. Por lo tanto, tiene que haber algo, pues llamémoslo éter. Segundo, viene determinado por el hecho de que concebían que la transmisión de cualquier cosa, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, la luz, tenía que darse en un medio concreto. Como no había, o sea, el vacío no podía darse, pues ese medio era el éter. Hay tropecientas publicaciones demostrando, buscando, intentando medir la densidad del éter. Y todas las afirmaciones eran, pues tiene que ser menor, a ver, más fino, más denso, más ligero, más ligero, ¿no? Pero no se postulaba la ciencia, porque era un concepto previo que no les permitía, o sea, que no habían pensado y que no les permitía hacer un análisis correcto. Hasta que ya dijeron, vamos a ver, no hay éter. Yo tengo libros todavía de física donde se explica la transmisión de la luz como movimiento del éter, ¿no? Con el calor también pasa igual, el calórico, se considera que era un flujo, entonces se medía el flujo. Y los experimentos se interpretaban desde esta perspectiva, entonces se comparaban con los hechos y coincidían. Bien, pero todo esto se termina al final rompiendo, pero no es tan fácil. Conclusión de este campo, o de este aspecto. Bueno, la ciencia se estudia el campo de la realidad material, cuantificable, la cuántitas que he dicho antes. Entonces, Dios, pues Dios evidentemente está fuera de este campo. La independencia es necesaria, marcar la autonomía, ¿no? Independencia. Es decir, el método científico aborda una realidad en la cual Dios no pertenece, ha trascendido. No puede ni decir ni que sí, ni decir que no, porque Dios no es numérico. Bueno, esta frase es súper matizable porque de hecho es numérico, son 3 signos, pero no es medible, ¿no? Mirad, Rañara, este es un catedrático de electromagnetismo de la Complutense, que también he traído un libro suyo, y es también pues una primera espada en el campo de la ciencia. Dice, este libro es agnóstico, pero cuesta un montón, porque los libros tú los lees con mucho gusto. Este es un creyente, es que es un hombre muy sincero. Y dice, por sí solo, la práctica de la ciencia ni aleja al hombre de Dios ni lo acerca a él. La práctica en la misma ciencia, ese es el punto al que quiero ir. Si la ciencia tiene como objeto la realidad cuantificable, Dios no es objeto de la ciencia, ni para bien ni para mal. Problemón. Entonces, si esto es así, ¿por qué todo el mundo está convencido de que la ciencia te aparta de Dios? Pues me debo en el reloj a no enrollarme, porque esto tiene que ver con un trasfondo filosófico que no voy a explicar, que se puede explicar de muchas maneras, que tiene que ver con la modernidad y con la secularización, que seguro que José Ramón ha explicado millones de veces, y que a mí ahora, últimamente, como lo estoy estudiando, explico con Taylor, que es este tocho de 700 páginas, que gracias a Dios no me he leído entero todavía, pero me parece que tiene un lenguaje muy claro, bueno, muy claro cuando lo entiendes, y me gusta cómo habla. La cuestión está, ¿por qué pensamos que la ciencia se opone a Dios? No solamente es que sea independiente, sino que de hecho la ciencia niega la existencia de Dios. ¿Por qué pensamos eso? Pues dice Taylor, y creo que tiene toda la razón del mundo, de hecho, repito, esto se puede explicar de dos maneras, me gusta cómo explica Taylor, dice, porque hoy vivimos en una época, en un mundo, en un marco inmanente. ¿Qué significa eso? Lo he puesto ahí porque esto es complicado. El marco se refiere a una cosmovisión, una manera de concebir la realidad, que es impensada, es decir, yo no nazco y elijo mi marco, nazco en él. Es como la manera de concebir la misma realidad en la cual hemos sido educados desde hace muchos años.
siglo XV, esto empieza adelante, posiblemente antes. Esta cosmovisión, de hecho, genera una manera de organizar la sociedad que va apartando a Dios, genera una manera de concebir el conocimiento que piensa que, dado que la ciencia se ocupa solo de lo material cuantificable, entonces solo es real lo material cuantificable. Estos presupuestos son obvios, o sea, no se discuten, no tenemos la manera de decir, vamos a ver si esto es verdad. O sea, vives, piensas desde aquí. Y ese concepto de marco, en la Edad Media era trascendente, es decir, se concebía desde la certeza impensada de que Dios existía. En la actualidad, ese marco es una certeza de que Dios es inaccesible. Eso es lo que quiere decir marco inmanente, es decir, que no hay una dimensión sobrenatural. Este marco inmanente tiene unas características propias, que podéis llamar de mil maneras, estos son los términos de Taylor, genera una manera de concebir a la persona como autónoma, concepto de libertad con pura autonomía, yo me afirmo, yo me defino, yo soy el que define la realidad, no hay nada aparte de mí que defina mi propio ser, desde luego no hay ninguna referencia a Dios, digo, soy yo, ese es el concepto de una libertad absoluta. Es individualista, nuestra razón solo se concibe como instrumental, científica, matemática, empírica, desde luego desvinculada de cualquier otra referencia externa a mí, y por tanto vivo en un cosmos, dice Taylor, digamos, desencantado, es decir, sin ninguna referencia a ningún tipo de realidad que no sea la inmanente, la numérica, ¿no? Ese tocho, junto con otro volumen, explica cómo se ha llegado a esta circunstancia actual y cuáles son las características de esta circunstancia actual. Esto es el resumen del capítulo 15 y es un resumen del librito, así podéis decir que sabéis un poco qué dice Charles Taylor. En un marco así, si estos son nuestros impensados, cuando trabajamos con la ciencia nos damos cuenta de que la misma imposibilidad para la ciencia de tratar a Dios como objeto de conocimiento, en el sentido de que Dios no es algo medible, experimentable, cuantificable, me convence de que vivo en un mundo inmanente y que por tanto Dios no existe. Refuerza esa inmanencia. Esto es lo que llama Taylor estructura del mundo cerrado, que la ciencia se convierte en una estructura del mundo cerrado. Es decir, un instrumento que convierte o refuerza la idea de inmanencia. En el fondo, ¿qué pasa con la ciencia? Que esto ya es mío, no es de Taylor. La ciencia nos ofrece otra vez, es en sí misma la manzana de la autonomía. Este grabado es que me encanta cuando me encontré, porque digo, justo esto es lo que yo quería decir. La manzana de la nieva es la ciencia. Es decir, la ciencia en sí misma es buena, querida por Dios. El árbol del bien y del mal, su fruto. Nosotros somos los que hemos descubierto, o nos hemos convencido, o hemos utilizado la ciencia como una herramienta para afirmarme a mí mismo. Me han vendido la moto de la autonomía. Y con la ciencia vas a poder demostrar que estás tú solo, que no hay nada más, que el marco es verdaderamente inmanente. Esa fue la nueva manzana. Aquí le he hecho la culpa a Newton, no fue Newton. Pero bueno, esa fue la manzana y la comimos. Volvimos, nos hemos creído que la ciencia es eso. La pregunta es, ¿pero esto es así? Ya diré que no, claro, pero el hecho es que ha funcionado muy bien. Esta tabla, que se ve muy mal, pero bueno, es una encuesta del año 2015, de 3 años, donde se les preguntó, creo que eran 60.000, no me acuerdo, a una serie de científicos sobre sus ideas espirituales y religiosas. Esta es la última tabla del informe. Y compara el porcentaje de científicos que creen, o sea, que son ateos, comparado con el porcentaje de la población que considera, o sea, que se define como ateos. ¿Qué nos dice esta tabla? Que efectivamente, de hecho, incluso los países más desarrollados, aquellos países donde la ciencia ha tenido un impacto social a través de la técnica más fuerte, el porcentaje de científicos es en naranja que son ateos es mucho mayor que el porcentaje de la población natural, o sea, del resto de la población que se define como ateos. Es el caso de Estados Unidos. El 4% de la
población estadounidense en 2015 se definía a sí misma como atea. El 55% de los científicos se definen a sí mismos como ateos. Es decir, que pongamos bien las cosas. No estoy diciendo que la ciencia niegue a Dios en absoluto. Evidentemente podéis entender que no es eso. Lo que estoy diciendo es que nos hemos creído eso, y los que primero nos han creído han sido los científicos. Al estar trabajando continuamente en un campo muy concreto de la realidad, que es el cuantificable, el numérico, terminas convenciéndote de que es lo único que existe. Esto es como el profesor que piensa que su asignatura es la más importante de toda la carrera. Es lo único que existe, porque es lo que se dedica a él. Tú estás pensando, ya, tengo otras 18, y los otros 18 profesores piensan lo mismo. Pues esto, el marco inmanente, con esta concepción de la ciencia, ha sido verdaderamente muy eficaz. Las pruebas más fáciles sería la calle y preguntar a la gente. Taylor avanza en su idea, dice que no es la única lectura, que dentro del mismo marco hay posibilidad de descubrir en el mismo marco líneas de salida de ese marco. Es lo que llama aterrizado, pero no me voy a meter ahí. Pero hace unas afirmaciones de pasada muy interesantes. Fijaos, lo que nos impulsa, lo que nos mueve a elegir una concepción, a buscar si mi interpretación de este marco que me viene dado es verdaderamente cerrado, es decir, la inmanencia es la que es y no hay ninguna pista de que haya un ser trascendente, o la posibilidad, o elegir la idea de que hay posibilidad de encontrar cosas más allá de lo numérico, es una actitud general hacia la vida humana. Es decir, una interpretación previa sobre la vida. Habla del dilema ético, del sentido de la vida y la idea de plenitud. Resumiendo muchísimo, lo que viene a decir es algo que podría ser muy matizable, pero básicamente es, si tú eres ateo, evidentemente la ciencia te va a demostrar que Dios no existe. Si tú eres creyente o abierto, evidentemente vas a encontrar en la ciencia luces que te van a hacer ver que hay algo más allá. Hasta aquí Taylor. Bueno, no, hasta aquí no. Porque si el planteamiento previo es importante, Taylor sí afirma que existe, él hace esta distinción que yo creo que es simplemente porque no lo pensó como hace, porque son categorías idénticas. Habla en un momento dado de las experiencias que incomodan la idea de plenitud, es decir, nuestra idea de felicidad es puramente inmanente, y yo decimos, sí, en la calle la felicidad es únicamente lo que puedo ahora mismo encontrar de placer. Bien, dice Taylor, hay tres experiencias que te hacen tambalearte esa idea de felicidad. Primero, justificar la libertad. Es que cada una de estas categorías es para un curso aparte. Pero explicar cómo puedo ser yo libre es un mundo que cuando lo profundizas te complica la vida. La experiencia de la ética, de cómo debo comportarme, y la experiencia de la estética, de la cual hablasteis el mes pasado. Es otra, dice Taylor, experiencia que te rompe o que incomoda la experiencia de plenitud. Pero es que en el mismo marco hay unas ciertas fronteras, le digo que creo que es lo mismo, pero lo llamo de manera, que habla de la necesidad de encontrar sentido en nuestra vida diaria. Esto en cursiva lo he puesto yo. Saber para qué me levanto por las mañanas. Esto, un marco inmanente, lo tiene complicado al final de demostrar. La experiencia fuerte que supone el intentar enfrentarte con el arte o con la naturaleza misma. Un amanecer. Esas experiencias verdaderamente de profundidad estética, que también habéis visto el mes pasado. O sea, ¿cómo puede ser esto tan bonito? En términos más sencillos. Y luego la muerte y el deseo de eternidad. Es otra experiencia, otra frontera que te hace plantearte si verdaderamente este marco es tan inmanente como yo mismo me he convencido. ¿Entendéis? Estas son las categorías que Taylor propone. Son 5, porque hay una que está rete, que te hacen templar este marco inmanente, que tú vas a estar convencidísimo de que Dios no existe y estar absolutamente convencido que la ciencia... Pero hay ciertas experiencias que te plantean dudas. Taylor aquí no es muy original, pero Son Piper en el 48 también propuso
por otro lenguaje muy parecido, otras categorías distintas. Habla de las experiencias que rompen la cúpula de lo sensible, de lo útil. Y dice que esas experiencias que te ayudan a salir de este marco inmanente, por utilizar el lenguaje de Taylor, serían la pregunta filosófica sobre el sentido de la realidad, sobre las cosas, la experiencia de creación estética, la oración, en tanto que relación personal con alguien, el amor y la muerte. Entonces, la pregunta que hay que plantearse es: ¿la ciencia puede ser una de estas fronteras o una de estas estructuras que rompa la cúpula de lo sensible? Pues tenemos dos problemas. Primero, hay que sostener que el objeto de la ciencia es lo sensible, es lo numérico. No puedo ahora cambiar todo el discurso que he hecho y decir, no, mira, la ciencia en realidad sí que puede hablar de Dios. Esto tengo que, si yo quiero afirmar que la ciencia puede ser una vía de ruptura de lo sensible, tendré que hacerlo sosteniendo lo que he dicho que es la ciencia, que es el conocimiento ordenado de una realidad cuantificable. Y que, por tanto, lo trascendente ha quedado fuera de su ámbito. ¿Esto es posible? Pues sí. Creo yo que sí, vamos. ¿Y en base a qué me va? Pues en realidad es una serie de experiencias que provoca la ciencia y que los científicos estamos, bueno, yo no sé si estamos acostumbrados a vivir, pero que es muy difícil de explicar porque la gente nos toma por tontos o por locos. La ciencia provoca un asombro en la realidad. Tú cuando estás estudiando, me decían, estaba estudiando astrofísica en segundo por ahí, y me decían, pero Juan Luis, ¿y a ti sabes que son esferas de gas incandescente? ¿No te estropea la magia de un cielo estrellado? Y yo era como, ¿qué me estás contando? Claro que no, al revés. O sea, evidentemente soy capaz de sentir la experiencia estética, pero tengo una dimensión más que me la da la razón para descubrir que eso, que estéticamente es maravilloso, científicamente es desbordante. Esa experiencia de asombro plantea preguntas. El cielo estrellado siempre plantea preguntas. Bohr, que es un físico cuántico, habla de esto. Dice, ahora voy a leer la frase porque son muy interesantes. Dice Bohr que al investigar se tiene la sensación de penetrar en el misterio de la naturaleza, de desvelar un secreto de la creación y de entender y ordenar una parcela del mundo caótico. O sea, esa también es un concreto de mi experiencia. Cuando yo estaba en la ciencia, era creyente, era creyente, de hecho, tanto vosotros, que era raro del departamento. Para mí, esto era fundamental. Me decía, Dios ha escrito un libro precioso y está encantado de que lo disfrutemos. Y es el libro de la naturaleza. Yo quiero conocer mejor la mente de mi Dios, de ese ser que me ama tanto, que me ha creado, ha muerto por mí, ha resucitado y se queda conmigo. Quiero conocerle, y una manera de conocerle es viendo sus obras. Si uno de vuestros hijos o hijas escribe una novela, vais a ser sus primeros lectores por el amor que tenéis a vuestro hijo o a vuestra hija, aunque la novela es una bazofia o un campo que no os interese. Mi madre se ha intentado leer la tesis doctoral, disculpe. Es que eso te mueve el amor. Bueno, pero esto es una categoría distinta. Estamos hablando del asombro. La añada, vuelvo a decir también. Eso es la ciencia. El resultado de mirar el mundo, sentir esa sorpresa, ese estupor ante la realidad ordenada, preguntarse y ver. Einstein decía eso, decía lo más sorprendente del cosmos es que sea comprensible. Provoca asombro, provoca una experiencia estética, esto es lo que he contado del cielo estrellado. Pero de otra manera distinta, es decir, cuando tú ves una teoría matemática, es que esto es lo que muchas veces es muy difícil de entender, pero me he contado de forma ya. Dice, cuando me enfrento a la teoría de la relatividad de Einstein o a la teoría de la evolución de Darwin, siento una emoción no muy distinta de la que siento al escuchar un cuarteto de Beethoven o al ver los frescos de la Capilla Sixtina en Miguel Ángel. Es una experiencia estética que
Yo tenía mi cuarto en casa de mis padres con un póster que había hecho yo de distintas carpetas, una foto de Einstein, así pensando, paseando, con la ecuación de la relatividad fundamental, tensorial, no me acuerdo, 8 igual a pi g, creo, ¿no? 2 pi g, vale. Es una ecuación en la cual un tensor, que es un objeto matemático súper complejo, que describe la geometría, queda igualado a un tensor, que es matemáticamente un objeto súper complejo, que describe por así decir, la física gravitacional, ¿no? Lo que podemos decir como más sensible. Y son 3 cifras. Bueno, pues ya sé que no lo vais a entender, ¿qué vamos a hacer? Pero yo veía esa ecuación y es una experiencia estética, es decir, qué armonía hemos podido llegar a descubrir. Pues eso. Bueno, Carlos Sánchez del Río, que también fue catedrático de física teórica en la Complutense, ya fallecido, dice lo mismo. Por alguna razón, no nos acaba de satisfacer una teoría científica hasta que conseguimos que su belleza brille en nuestro intelecto. Eso también es un misterio. Es verdad, la ciencia para el científico le provoca esta experiencia estética. Yo ya sé que normalmente la ciencia que hay muchos, por desgracia, hemos experimentado, que el rollo que te cuenta un tío haciendo fórmulas que tú memorizas y te metes un examen y experiencia estética ninguna, claro que no. Pero sí la puede producir. Provoca reflexión filosófica. Es lo que estamos viendo aquí. Dice Max Born, que esto es un poco pasado de rosca, pero para que veáis. Estoy convencido de que la física teórica es realmente filosofía. O sea, lo que está hablando es, cuando empiezas a comunicar a nivel teórico sobre los fundamentos de la realidad, necesitas preguntarte sobre el sentido de la realidad. Estás haciendo un postulado sobre la realidad. En ese sentido es filosofía. Pues ya tiene un artículo también en una revista, van a decir un poco lo mismo. El científico que trabaja en ciencias naturales descubre que hay una racionalidad en el mundo que le invita a remontarse a un logos, que hay un orden, a una razón originaria. Pero este salto del método científico a un orden, del orden descubierto a un ordenador, un ser ordenador, no una máquina, esto es una reflexión filosófica. Ha salido del método. Nos hemos salido del método científico. Pero es muy difícil no salirse del método científico en este aspecto. Provoca una menos filosófica. Esto también daría para una charla solo sobre esto. La misma ciencia tiene raíces cristianas. Primero, la idea de orden racional en el mundo. Esto la fe cristiana, judeo-cristiana, lo afirma como dogma. Es verdad que aquí recoge precisamente una de las mayores hitos intelectuales, que es el mundo griego, y la idea de que hay un logos ordenador. Pero es que precisamente la fe cristiana lo que dice es que los griegos, con su razón, pudieron encontrar las semillas del verbo. Es decir, claro, el Dios que ha hecho el mundo se ha dejado impreso en el mundo, ha dejado sus huellas. Y una de ellas es que, si Él es racional, ha hecho un mundo racional. Esa es la respuesta a Einstein, dice. Lo más sorprendente, lo más incomprensible del mundo, del cosmos, del universo, es que sea comprensible. El cristiano de eso no tiene ninguna duda, dice el judeo-cristiano. Claro, si Dios es comprensible, nos ha querido hacer capaces de usar la razón, en este sentido no votamos a Dios, pero podemos acceder a Él. El mundo tiene que ser también, tiene que tener un parecido con Él. La idea de un Dios creador, legislador, universal, que sostiene en el ser. Estos postulados, por cierto, mira, esto es muy interesante. Flañada, estas ideas son muy clásicas también, no he descubierto el mundo, no he descubierto América, pero Flañada, cuando analiza estas ideas, claro, él también está en un discurso diciendo la ciencia nace en el mundo occidental, de raíces judeocristianas. Entonces, él mismo se defiende, bueno, claro, decir un heredero de la cultura judeocristiana que diga que la idea de creador, de sostenibilidad en el ser, de un legislador universal, es uno de los fundamentos de la ciencia, pues es como estoy viendo para mi campo, ¿no? O sea, yo soy un cristiano. Entonces, es muy interesante cómo te propone pensadores japoneses o chinos, filósofos de la ciencia, que tienen a decir lo mismo. Dice, es que la ciencia solamente funciona cuando consideras, solamente funciona cuando consideras que hay una regularidad. Y para llegar a eso,
estos mismos que proceden de otras herencias, y para llegar a eso ayudó mucho la idea de que había un Dios creador, legislador universal, que había puesto unas leyes que se cumplían de manera universal. Otra idea fundamental es la idea de un Dios creador distinto de su creación, que se separa de... O sea, una idea de un Dios que no está fundido en el mundo, que no hay un panteísmo, hay una distinción, una afirmación de una naturaleza no animada en ese sentido, es decir, que no hay unos espíritus que mueven las cosas de manera caótica y con su propia libertad. Esto es uno de los comentarios clásicos para explicar por qué la ciencia como tal nace en un mundo judío-cristiano helénico y no en otros mundos más habituados a pensar de manera normal, como que pues eso, los árboles se caen porque hay un espíritu que les ha tumbado, ¿no? O sea, es como que hay una racionalidad en el mundo que procede de que Dios es distinto de su creación. Eso es un inmenso misterio filosófico, pero aportar eso como partir de ahí como postulado justifica o digamos apunta a por qué la ciencia pudo llevarse a cabo, ¿no? La idea que se hizo familiar entre la gente, del infinito, ¿no? Pues esto también se postula como una de esas raíces de la ciencia. Si todo esto es así, yo creo que se puede decir que la ciencia, ahora voy a aplicar esta frase cuando viene la transparencia, que la ciencia puede ser una estructura que rompa el techo sensible. He dicho esa frase y ahora la matizo. En el fondo, lo que quiero decir es que no es la ciencia, es la filosofía. El método científico tiene su objeto. Ahora, esa reflexión filosófica que es inseparable de la misma postulados científicos nos puede abrir, y de hecho nos ha abierto a muchas personas la posibilidad de un mundo no inmanente, la posibilidad de un mundo trascendente, la posibilidad de la existencia de Dios. Tengo un amigo súper curioso, yo pensaba que esto podía existir hasta que lo conocí. Él era ateo, en primera carrera, además ateo. Bueno, un poco militante, a veces incómodo estar con él. Y este chico se convirtió, se bautizó, y hablando con él, también yo sorprendido, diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? Tú que estabas insultando en la iglesia antes de ayer, ahora. Y me dice, jo, es que mira, me contó una experiencia personal con un amigo, un sacerdote que le había guiando, y dice, mira, Juan Luis, en el fondo lo que pasó es que estudié física cuántica. Y yo, ¿qué? Sí, descubrir que las cosas no vienen así fijadas, que la ciencia abre pie a una posibilidad de probabilidad, de pronto me hizo pensar que quién era yo para determinar la realidad ya como inmanente, no utilizo esa palabra, pero a eso se refería. O sea, física cuántica a él le rompió ese marco inmanente, impensado, que junto con el testimonio de otras personas le llevó a la fe, y en el sentido siempre ha sido un hombre excepcional, estamos hablando metido también en la fe, en la iglesia. Segundo apartado, digo, si la ciencia es una estructura que rompe el techo sensible, eso se puede afirmar siempre y cuando sepamos que no es la ciencia, es la filosofía, y que no es la ciencia, es el científico. Son experiencias personales al final. O sea, la ciencia no es una señora que va caminando, la ciencia es una actividad humana. El que cree o no cree no es la ciencia, es el científico. Es el científico que tiene esos postulados previos. Es el científico que se deja interpelar por aquellas preguntas que el mismo método científico, el mismo orden descubierto en la realidad, le plantea. Así que, ¿puede la ciencia llevar a Dios? No es la ciencia, es la filosofía. No es la ciencia, es el científico. Y ahora, un minuto. Bueno, tenemos tiempo a que podáis preguntar si queréis. Tengo una retahíla de testimonios de científicos creyentes. Se puede ser creyente y ser científico, se puede ser científico de primera línea y ser creyente en este Dios trascendente, y desde luego que por la ciencia se puede llegar a Dios en la vida. Eso lo vamos a ver en la vida de personas concretas. Y repito, esto luego si queréis lo leí más despacito, pero ya me pasa el tiempo. Copérnico. Supongo que sabéis quién es que no me voy a leer solo lo que está en azul, ¿vale? Porque lo voy diciendo. El que elaboró el sistema heliocéntrico, poscanónico católico. Francis Bacon. El de la experimentación de las historias naturales que os he contado antes.
no sabemos su postura científica, o sea, religiosa, pero sí sabemos que rechazaba radicalmente el ateísmo, diciendo que era una filosofía insuficiente, o sea, que eso no explicaba todo. Galileo Galilei, bueno, estos son de los campos que yo digo que la Iglesia todavía tiene que vencer. A nivel académico prácticamente ya no hay discusión acerca de que cómo el conflicto de Galileo tuvo que ver más con cuestiones políticas, de envidias. El mismo Galileo decía que si la culpa la tiene Menonito, que era los que tenían envidia, y toda una serie de complicadas relaciones filosófico-teológicas que tienen que ver con la reforma y todo, y que desde luego no que mano hoguera. La ciencia todavía, la Iglesia, creo que todavía tiene que dar la batalla de la divulgación, de explicar qué ha pasado. La Iglesia lo intenta. Juan Pablo II pidió perdón por el error del juicio. Pero lo que es impresionante es que aquí Galileo hizo las afirmaciones científicas equivocadas y la Iglesia hizo las afirmaciones científicas verdaderas. Es decir, el argumento que utilizaba el científico para Galileo para demostrar la rotación de la Tierra no era verdadero. Estoy utilizando las mareas, que las mareas están provocadas por la Luna. Pero las afirmaciones teológicas de Galileo eran más ciertas que las que estaba haciendo la Iglesia, es decir, que hay una separación de conocimiento. Pero bueno, el caso es que él, devoto católico, murió en su casa, una especie de arresto domiciliario en la casa del cardenal, perdón, de hecho, cuidado por su hija monja católica, al cual el Papa le dio permiso para que saliera y pueda casar. Kepler, matemático brillante y astrónomo, luterano. Isaac Newton. No sabía explicar quién es Isaac Newton, lumbrera de la Iglesia, cristiano, de verdad que arriano. Es decir, son ejemplos de personas que descubren y viven que hay un ser trascendente, un Dios. Benjamin Franklin, la carga eléctrica, deísta. Leonard Euler, matemático, mejor físico teórico del 18, creyente protestante, muy devoto. Herschel, el descubridor de Urano, astrónomo, creyente y practicante. Sospecho que protestante por distintas cosas, pero no tengo certeza. Volta, el inventor de la pila eléctrica, gracias al cual tenemos las baterías de los móviles. Ferviente católico. André-Marie Ampère, físico matemático, el telégrafo eléctrico, los amperios de la corriente eléctrica se llaman así por él. Católico. Bueno, de influencia católica. Mary Somerville, matemática, astrónoma, la autora de los libros de texto de la época, del 19 hasta el 20, cristiana anglicana. Robert Boyle, la ley de los gases, eso se estudia en bachillerato, protestante. Faraday, posiblemente uno de los mejores experimentales de la historia, electromagnetismo, cristiano, además de una secta súper exigente con vida devota y piadosa. Lovelace, posiblemente una de las primeras programadoras de la historia, cristiana anglicana. Mendel, monje católico, que inaugura la genética, Agustín. Maxwell. Bueno, Maxwell es el descubridor del electromagnetismo, de las leyes de Maxwell, evangélico. Kelvin, el de los grados Kelvin, científico de la terminología, también muy rompedor, cristiano anglicano. Planck, descubridor de la física cuántica, que hizo la primera hipótesis diciendo a ver si esto cuadra mejor, y resultó que cuadra mejor, y empezó la física cuántica. Luterano, religioso, no creía en Dios personal, pero fijaos lo que dice, la religión y la ciencia no se excluyen entre sí, como muchos contemporáneos piensan, se complementan mutuamente. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, este tiene una historia muy bonita con Lourdes, que seguro que conocéis, católico. Einstein, pues Einstein, seguidor de Spinoza, deísta, o sea, mistérico lo llaman a veces, ¿no? Pensaba que hay un ser, hay una fuerza cósmica que ordena el universo, desde luego, completamente contrario a cualquier manifestación. De hecho, cuando alguien le acusa a Mateo, se tiene un enfado enorme, eso lo tiene escrito. Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, gracias a cual casi todos estamos aquí, porque en un momento dado tenemos que tener un antibiótico. Pues católico. Max Born, de este he ido hablando, matemático alemán, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, luterano, convertido del judaísmo al cristianismo. Schrödinger, la ecuación de Schrödinger se llama así por él, y es la base de la mecánica cuántica. Pues él tenía ahí unas preocupaciones trascendentes de carácter hinduista. No negaba la existencia de un ser trascendente. Lemaitre, también está una charla solo sobre él, el fundador, el que inicia la teoría del Big Bang, el que lo propone, pues sacerdote católico. Heisenberg, es otro de los nombres claves. Heisenberg y Schrödinger son los... me van a matar si no, pero de los dos nombres clave de los fundadores de la mecánica cuántica, el que habla del principio de incertidumbre, pues también
deísta de raigambre cristiana. La hermana Marie-Céline Fassenmayer, monja católica, matemática de unas cosas muy complejas que no voy a explicar, pero que es el fundamento de la programación recursiva, que es el fundamento de la programación actual. Católica, claro. Townes, el inventor del láser y muchas cosas más. Creyente cristiano unionista, significa que niega la Trinidad, pero desde luego cree que existe un Dios. Saunders está enfermera inglesa, trabajó y desarrolló todo el tema de los cuidados paliativos, devota cristiana anglicana. Jerome Lejeune, este es más o menos conocido, descubridor de la trisomía 21, católico. Alan Sanders, este era ateo, practicante, astrónomo súper famoso. A los 60 años se conectó al cristianismo diciendo que la explicación del universo tiene que ser algo más que la misma ciencia. Solo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de la existencia del universo. La carrera científica, este es un ejemplo muy concreto de alguien que reflexionando sobre la ciencia ha llegado a Dios. Mi carrera científica me ha conducido a la conclusión inevitable de que el mundo es demasiado complicado para que la ciencia por sí sola pueda explicarlo. Este me encanta, John Polkinghorne. Este es, uno de los fundadores de los quarks y estas cosas, un tío de primera línea, impresionante. ¿Te recuerdas? En una entrevista me dijeron que después de 25 años haciendo lo mejor que supo la carrera científica, y os digo que es de primera línea, decidió que quería hacer algo más importante. Entonces, sí, es sacerdote, anglicano con los 52 años. Esta es la última que os traigo. Fabiola Gianotti es la actual directora del CERN. Aparte de muchas otras cosas a nivel científico y no sé cuántos, por ejemplo, fue la que hizo el anuncio oficial de que se había descubierto la partícula de Higgs, eso que a nivel periodístico se llamó el bosón de Dios. Bueno, una mujer súper influyente. Esta es muy curiosa porque nació en un entorno católico, se define creyente, aunque dice que no pertenece a ninguna religión. Lo más curioso es que sus colegas, según dicen en las entrevistas, la llaman la Madre Teresa del CERN. Yo no sé si se puede grabar, pero si me llaman Madre Teresa, muy protestante quizá no sea. Pero el caso es que eso es un testimonio de cómo se puede llegar por la ciencia a Dios, siempre y cuando mantengamos las dos posturas. No la ciencia es la filosofía, no la ciencia en cuanto método científico numérico, pero sí la reflexión a la que de manera indisoluble te lleva la ciencia. Y segundo, no es la ciencia, es el científico, es la experiencia personal de cada uno, la que ante la realidad manifestada a través del arte de la ciencia o de la fontanería te lleva a descubrir un Dios trascendente. Pues muchas gracias. Me he enrollado muchísimo, lo siento, me he ido por las ramas cuando no debería. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Esto, por supuesto, está muy bien, esta teoría de Taylor, pero yo pienso una cosa, yo al menos pienso que Dios es la ciencia y con esto se evitan muchísimos problemas. Entonces eres de los integradores. Integrador. Claro, porque en el fondo estás diciendo eso. Claro. O sea, que a Dios se le puede llegar a conocer a través de los números y los experimentos. Pero es que Él es la ciencia. No, Él es el fundamento de la realidad. Y ¿Cómo? la ciencia, ¿Perdona? Dios es el fundamento de la realidad, es el creador, Sí, es el que sostiene en el ser. Él es el ser supremo. Sí, es el supremo, pero es el que lo sabe todo y por tanto es la ciencia. Bueno, en cuanto a conocimiento, sí, vale. Pero Él no es objeto del conocimiento científico, empírico, matemático. Eso es lo que yo sostengo. Ya. No es Taylor, Taylor habla del marco impensado, eso es lo que quería traer. De los 7 dones del Espíritu Santo hay uno que es el don de la ciencia. ¿A qué ciencia? No se refiere a esta. ¿Eh? ¿Qué no se refiere a esta? Se refiere al conocimiento de Dios. Al conocimiento de Dios. O sea, no es mística, Que lo explique mejor. ni teodicea, ni cosas. La ciencia, entender que es un método científico. Es verdad que el don de Dios es la razón. Y el don de Dios ha sido el poder descubrir que el universo que Él ha creado sigue unas leyes.
Eso, la frase de Einstein, lo más incomprensible es descubrir que el universo es comprensible. Eso, Einstein se quedaba ahí. Los que tenemos la suerte de descubrir que somos hijos de un Dios que nos ama y que ha hecho el universo porque quiere encontrarse con nosotros, cada uno con nuestra historia, sabemos que ese mundo tiene sentido y es comprensible porque Dios ha sido el autor y Él es el autor también de la razón y las dos cosas. He leído una frase que viene en el catecismo de Santo Tomás de Aquino que dijo que Dios abrió la puerta de la creación con las llaves del amor. ¿No? O sea, no lo hizo porque estaba aburrido, que no fue amor. La creación es justo la creación es fruto del amor, eso es lo que he dicho. O sea, Dios nos crea porque quiere encontrarse con nosotros, porque nos ama, pero estaba detrás. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, hace poco, recientemente ha fallecido uno de los físicos más importantes de nuestra era, que como todos sabemos era ateo. Entonces, ¿cuál crees tú que fue su principal error para no compaginar la ciencia con la fe? Que tenía, luego lo editáis y no lo grabáis, ¿vale? Pero yo creo que es sus errores científicos que no le llegaron a... Mira, el error científico como tal es el mismo que los muchos que se definen ateos y consideran que la autoridad que ellos merecidamente tienen en un campo concreto les autoriza a ser portavoces y líderes de opinión en un campo que no les corresponde y en el que no tienen profundos errores de comprensión filosófica y metafísica. Entonces, están saltando de campos a un campo al que no le corresponde. No tiene esa autoridad. Stephen Hawking no ha demostrado que tenga autoridad filosófica o teológica. Lo que pasa es que todos tenemos un filósofo y un teólogo dentro de nosotros. Necesitamos preguntarnos por el porqué de las cosas, filosofía. Necesitamos establecer una relación con un ser trascendente, bien sea positiva o negativa. Yo necesito negar a Dios para afirmarme a mí mismo. Eso lo sostiene mucha gente, empezando por Freud. O descubro que afirmar a Dios me afirma a mí a través del amor. Pero esa relación la necesito establecer. Le pongamos estas palabras o no, pero eso es nuestra experiencia vital. Nos preguntamos el por qué las cosas y vivimos en el amor. Entonces, ¿qué ha pasado con Hawking? Pues es el misterio de la persona, pero él mismo ha dicho en una entrevista: no puedo concebir a un Dios bueno que me haya hecho a mí así, con esta enfermedad. O sea, ahí está, ¿no? Yo a eso contestaría con una frase de Unamuno que dice: ¿qué sería de los ateos sin Dios? Necesitan encontrar un oponente. Pero es eso, o sea, la cuestión es que él no concibe. O sea, el primer problema tiene que ver con filosofía. La realidad no es lo que yo concibo, no soy yo el que mide la realidad, pero bueno, él no concibe un mundo creado por un Dios bueno que me haya hecho a mí así, sometido a esta enfermedad. Pues el problema de la teodicea, el problema del mal. La segunda pregunta es: Santo Tomás de Aquino planteó 5 vías para llegar a la existencia de Dios. Los científicos actuales, ¿cómo ven esas vías? ¿Compatibles? Esto es un mundo también horrible y difícil. Están muy discutidas porque el problema, entre comillas, de esas vías es que son vías filosóficas. Es decir, o sea, que tú postules la existencia de un ser a partir de la necesidad de una causa primera es un salto que es filosófico. Segundo, que ese Dios causa primera, o sea, que ese ser causa primera lo identifiques con Dios, nosotros lo vamos a hacer es la revelación. A ver, lo que quiero decir con esto es que esas 5 vías son válidas, claro que sí. Ahora, exigen unos postulados previos que hacen que quien no comparta esos postulados, esas vías no le valgan. Es decir, el mismo Santo Tomás dice que son afirmaciones que no pueden, de hecho no son irrebatibles, porque han sido rebatidas, están muy discutidas en este aspecto, ¿no? Es como, si fueran verdaderas esto se llama intelectualismo y tiene que ver hasta con Sócrates, ¿no? El descubrimiento incluso de algo intelectual no significa que de hecho de por sí sea verdadero. O sea, para mí, ¿entiendes?
hay unas afirmaciones filosóficas, son verdad, pero el hecho de que existan ateos demuestra que no son irrebatibles. Si no, cualquier persona que pensara un poco tendría que ser creyente. Si las vías fueran como a veces nos gustaría que fueran, así turbativas. En el fondo es lo mismo que pasa con la idea de la integración y del intelligent design. Queremos, desde nuestros postulados, explicar un génesis, un Big Bang, de manera que sea absolutamente irrebatible para todos. Y el que no lo crea, no es que no tenga fe, es que el pobre es corto. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es reduciendo a Dios y convertirle en un Dios tapagujeros, ¿verdad? Digo, eso es Jackie. A mí me parece una postura muy inteligente y también muy tranquilizadora. Dice Jackie, los que piensan que el Big Bang, los teólogos que afirman que el Big Bang es el acto creador, el acto en el que Dios dio el ser a la realidad, no han estudiado la historia de la física ni de la ciencia, porque a día de hoy no se puede ir más allá del Big Bang. Nuestros modelos dicen que el origen del universo, el origen del tiempo, el origen de la materia está ahí. Pero yo no puedo poner a Dios en el límite de mi conocimiento. ¿Entendéis? Desde la ciencia no se puede llegar a una demostración apodíptica, o sea, irrebatible de Dios, porque vuelvo a lo mismo, porque su objeto no es ese. Yo puedo pensar, bueno, pues esto me hace pensar, claro, que hay una relación creadora, ¿vale? Pero no puedo afirmar que eso demuestra de manera inequívoca y que por tanto el que no lo piense así es que es tonto. Y por desgracia eso es una postura muy extendida. Había por ahí trabajando, pero es de la conferencia, hay algo que no entiendo, se me escapa, porque tú has definido el método científico, o sea, tú terminas y reduces mucho, en mi opinión, porque dices que queda como la subjetividad del científico, es decir, en el fondo, todo el científico ya parte de un prejuicio a la hora de hacer ciencia. No sé si te he entendido bien en cómo tú has querido cerrar la conferencia. Como una premisa previa que puede ser su ateísmo o puede ser su fe. Y eso no es muy científico. Me explico, es decir, porque si tú has definido el método científico, tiene que haber una objetividad, tiene que haber unas comprobaciones, tal. Entonces, es decir, no puede el científico arrancar de ahí. Es decir, habrá gente pero luego se habrá comprobado que esa ciencia que ha hecho no es tal, pero y las otras ciencias, aunque sean ateas, cuando un ateo ha hecho ciencia y es objetiva y es comprobable, es ciencia, ¿no? Claro. Entonces, no entiendo por qué piensas eso, por qué lo dejas tan en la subjetividad. Bueno, me perdí un poco, así te he entendido bien. A ver, yo lo que establezco es que el método científico tiene la realidad cuantificada como objeto. Que para interpretar esa misma realidad cuantificada parte de un marco previo teórico. Sí. De momento no estoy hablando de Dios, estoy hablando de que yo, el éter, si considero que existe, mis experimentos los interpretaré de manera natural como para demostrar que el éter existe. A la ciencia que existe en ese momento. Eso es lo que Eso, Kuhn, por ejemplo, habla del cambio de los paradigmas, ¿no? No me he metido, pero va por ahí, ¿no? Vivimos en una especie de paradigma y hay experimentos que a veces terminan por romper ese paradigma porque descubres que es que no lo terminas de explicar bien. Hay observables que no encajan con lo que tú mismo pensabas que tenía que ser. Eso es el campo científico, ¿no? Luego, he hablado también de que existe una postura previa interpretativa de cara a la realidad, de cara a la hora de acercarse a Dios, desde la ciencia. Por tanto, lo que quiero decir es que si tú eres creyente, el uso de la ciencia, y puede ser brillantísimo, John Polkinghorne, te podrá dar elementos para sostener tu fe. Te podrá dar luces, huellas, indicios, sugerencias. Y si eres ateo, la misma ciencia, y puede ser brillantísimo, también te reforzará en la idea de que Dios no existe, porque... Pero eso es a nivel personal. A la hora de hacer ciencia, es ciencia. Eso es lo que estoy diciendo. A nivel personal, de cara a interpretar la realidad, las dos ciencias, claro, evidentemente son exactamente valiosas. Yo no valoro la ciencia
en función de si es creyente o no. No digo ni que el creyente haga mejor ciencia, ni que el Claro. no creyente haga mejor ciencia, absoluto. Claro. Lo que estoy diciendo es que a la hora de interpretar la ciencia como una manera de llegar por la ciencia a Dios, Ya te he entendido. Que es la interpretación de la ciencia, no es el hacer ciencia. no es la ciencia, Es la es la interpretación. filosofía. Ahí es por donde voy. El hacer ciencia es hacer ciencia y es objetivo, lógicamente entra dentro del mito. Desde esa Es esa interpretación, ¿cómo me llevo yo luego la ciencia a mi terreno? Eso es. Ya, ahora ya sí me entendí. Ahora, matizo un poco, claro, es verdad. O sea, las posturas personales no son inamovibles. Hay Alan Sandage, es el ejemplo, que os lo acabo de poner, seguro que no lo conocíais antes de que yo mencionara su nombre, era un ateo que haciendo ciencia se ha convertido al cristianismo. Claro. Si haces verdadera Él ciencia, ha hecho ciencia, eso es. ha descubierto que había preguntas, te estás rompiendo el cuello, ha descubierto que había preguntas que su postura previa negacionista les resultaban incómodas las respuestas. Es lo que Taylor decía, las experiencias de plenitud y felicidad. Si os habéis visto, todos los postulados, tanto Taylor como Piper, son postulados filosóficos, o sea, experiencias de creatividad. Lo que yo digo es que la ciencia también puede llegar a ser así, si estás abierto, claro, si tú estás pensando que Dios no existe, estás, bueno, pues la ciencia como actividad, en ese sentido, pues te va a reforzar. Pero si tú te estás planteando cosas, la misma ciencia te hace ver pues esas experiencias que he dicho con las cuales la misma ciencia a un ateo le puede abrir a escapar del tercero sensible, que te provoca un asombro ante una realidad que te desborda, un orden estéticamente indescriptible que te mueve a preguntarte ¿esto de dónde viene? Ante esa pregunta que ya es filosófica, tú puedes volver a responder, no, por de Dios, esto es caos y casualidad. ¿No? Eso es lo que hace este Tomahawk y otros muchos. El universo es impresionante, el movimiento antrópico, a mí no me gusta nada, porque es un movimiento filosófico. El universo tiene unos números, está en ajuste fino, las casualidades, la probabilidad de que el universo sea como es, para que vivamos como vivimos, es infinita, es 1 elevado a 10 elevado a 121, según calculó Penrose. Es imposible, te llegan a decir, que exista un universo como el que estamos si no es alguien que lo haya definido como tal. Te responde un postulado ateo, no. Hay cientos de millones de universos, en cada uno hay una combinación aleatoria de números y evidentemente estamos en el único en el que podíamos estar. Eso es un postulado ateo, que ha hecho filosofía a partir de la ciencia. Entonces hay que rebatirle en el campo en el que se está moviendo, donde no tiene autoridad, que es la filosofía. Y entonces le tienes que decir, pues acabas de postular cientos de miles de millones de universos, la navaja de Occam se va a poner las botas contigo, porque mi postulado es que hay un Dios que ha querido, por amor, diseñar el universo así. Pero estoy moviéndome en el campo filosófico, teológico. Claro. Eso es lo que quizá no he sabido explicar bien. Sí, no, bien, ha sido yo. Vamos a ver, en la intención creadora de Dios, cuando crea, como decimos en el credo católico, lo visible y lo invisible, el hombre que se mueve en una dimensión visible quiere comprender lo que el creador ha hecho, no solamente del mundo visible. Una de las presencias de Dios es la potencia de la naturaleza, la belleza de la creación, la fuerza que hay en la naturaleza. Pero solamente estamos viendo una parte de la creación de Dios y desde esa parte queremos comprender el todo, la parte invisible. La creación de Dios seguramente sería imperfecta si con la ciencia se pudiera explicar a Dios, porque Él mismo acabaría y extinguiría el salto de la fe. Y entonces sería un Dios, para mí, si la ciencia pudiera demostrar total y absolutamente la existencia de Dios, para mí dejaría de ser Dios. El salto de la fe es un salto necesario que tiene que hacer el hombre en su libertad y en su voluntad y en su inteligencia, que cuando el hombre, en toda la historia del mundo, está presente el hombre, no siempre ha tenido una inteligencia para comprender eso, pero la inteligencia superior siempre estaba allí, y lo bueno de todo es que siempre estará allí. El tiempo para Dios es infinito, pero para el hombre, en su limitación temporal, según las herramientas que tiene, siempre tiene que dar un salto, o mayor o menor, pero siempre tiene que dar un salto para llegar a Dios.
Ahora estamos en un momento de la historia en el que ese salto, según se vea, o es más grande, porque la razón se nos está haciendo muy grande y entonces se está arrinconando la fe a una parte prácticamente infinitesimal, de tal manera que parece que todo es razón y técnica, y la fe se está reduciendo prácticamente a una minucia. Pero en una época anterior, la fe ocupaba un espacio amplísimo en el que prácticamente la ciencia era una pequeña observación de la naturaleza, unas pequeñas leyes y una pequeña sabiduría, pues, de la utilización de las plantas y de los utensilios. Pero siempre tiene que haber ese salto para que exista Dios. Y Dios no se va a extinguir a sí mismo. Hay muchas categorías. Ese salto tiene que ver con la libertad. Dios ha querido que le amemos y el amor necesita libertad. La reducción, la integración a un Dios conocido, a una realidad donde todo es conocido por ciencia, es otra vez la integración. Esa es mi crítica a la integración tal y como yo la explico, repito, para que quede grabado. No es que no sostengo que Largo o Díaz digan eso. Lo que digo es que la categoría, tal y como yo la explico, la quiero restringir a ese campo. Lo otro me parece que es una manera de entender el diálogo. Y ojo, esto también. Yo he empezado, si os habéis dado cuenta, definiendo qué entiendo por ciencia y qué entiendo por Dios, y también he querido intentar explicar, hablar siempre de la razón instrumental. De lo que acabas de decir es que es darle la partida ganada a quien considera que el único uso de la razón válido es el instrumental, el empírico matemático. La razón no es que no se haya crecido, lo que ha crecido es el uso instrumental de la razón, porque la fe es razonable. O sea, la fe implica un uso de la razón, lo supera, pero no necesita. O sea, si no, seríamos fideístas. O sea, yo creo en Dios y lo creo con mi razón. Y hay un uso de la razón más allá del mundo físico y matemático. Esto igual, perdóname, a los niños pequeños se lo explico de así, como tú bajas por la mañana y decides, o sea, ves que tu madre ha preparado el desayuno y te pones a analizar las posibilidades que tienes de conocer si Dios, o sea, si tu madre te ama o no. Dime la fórmula matemática del amor de tu madre. No, pues es imposible, evidentemente, porque la realidad es mucho más que la matemática. Ahora, o sea, que el amor, o sea, que tu madre te quiera, ¿es algo irracional? Tampoco. O sea, no aceptaríamos que nos dijeran eso. No, claro que es razonable. Es lo normal, lo razonable es que quiera a mi madre, que mi madre me quiera a mí. Cuando se dan desviaciones, entonces todos nos escandalizamos porque no es razonable que haya abusos en esa relación. Pero eso sigue siendo razón. Solo que no es la razón técnica, instrumental, que es la que ha crecido, pues así, arrinconando todo tipo de usos distintos de la razón. Pero vamos, no sé. Cuando hablas de la origen del universo, al final, cuando estás estudiando ese tema, te encuentras con un dilema de dos posibilidades cuando llegas al origen. Que hay un Dios creador y ordenador, que es bastante razonable, porque todo se debe a lo que tú has comentado, o lo que sostiene al azar. Entonces, ¿cómo te justifican a ti, por ejemplo, científicos que has conocido, compañeros, porque has dicho, sí, ellos dicen que es el azar, que es que hay una serie de probabilidades, ¿cómo te justifican que eso sea razonable? Porque eso no es nada razonable pensar en el azar. Pues, o sea, en el azar depende, pero, o sea, desde el uso de la razón técnica, claro que es razonable, que es una probabilidad. La física cuántica funciona con probabilidades y con números. Y, o sea, si creemos que la realidad es así y que no es un instrumento, pues entonces hay que ver que Dios ha querido incluso, esto es impresionante, introducir la libertad en la materia. O sea, esto es una tesis. Hay una persona haciendo afirmaciones de estilo, que yo creo que están un poco como sacadas de... ¿no? Son grandilocuentes, ¿no? Que quiero hablar de la libertad de la materia para explicar las probabilidades de la cuántica, pero bueno, o sea, por ahí van los tiros, ¿no? De hecho, las fluctuaciones cuánticas se postulan como las posibilidades del Big Bang. Por eso digo que, a ver, imagínate un mundo alucinante, futuro, en el cual se descubre de manera irrebatible con la intervención que hay una parte de la luz que percibimos
que procede de antes del Big Bang. Ya hay sospechas de esto. Hay dos posibilidades. O se han equivocado con los datos, que es lo que de momento ahora mismo se piensa. A nivel científico, no desde la fe, es como que esto huele un poco así. O a lo mejor es que el Big Bang no es el inicio del ser, sino que es el inicio de la física numérica tal como la entendemos, al menos en ciertos límites. Imagínate que se descubre que había un universo antes del Big Bang. Mi fe no tendría, porque yo distingo el acto de ser del origen físico, matemático, empírico de la realidad. O sea, si existiera un universo antes, tendríamos que intentar explicar cómo existió ese universo y cuál fue su origen. O sea, hemos ido más atrás. Los que postulan que la vida se originó en el espacio. Entonces, quieren negar una intención trascendente diciendo que, bueno, que como hay partículas biológicas en el espacio y ladrillos que pueden servir para la vida, pues entonces la vida se originó en el espacio y llegó a la Tierra a base de bombardeos. Imagínate, esto es todavía más difícil que esto sea verdad, pero imagínate que se descubriera. Pues en el fondo lo único que hemos hecho ha sido dar un paso más atrás, más adelante. Es como, bueno, pues entonces ahora aplícame cómo ha surgido la vida en el espacio. El acto de ser es distinto de la física. Eso es. Bueno, le damos gracias a Juan Luis por esta posición. Y me está acordando que Pascal decía que Dios permite la luz suficiente en nuestra mente para que creer en él sea razonable y permite a veces la oscuridad para que no creer también resulte razonable. Yo pienso, y luego también los científicos a veces caen en un cierto escepticismo. Por ejemplo, Hawking, cuando habla de Dios, del origen, él dice que dentro de 100 años seguramente descubriremos qué es lo que pasó realmente dentro de... Entonces se encuentran escépticos como diciendo, bueno, esa pregunta sobre Dios no entra. Y luego habría que hacer una acotación sobre las vías de Santo Tomás, pero eso otro día, que ya está un poco tarde, que es interesantísimo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan Luis. Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de